José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. Bienvenido, José. Tras los resultados electorales, la oposición le ha extendido una invitación al presidente Lasso para que se vaya a la casa. Así funciona la democracia. Buenos días, Juan Javier, para ti, para tu audiencia, y muchas gracias por la invitación. Así funciona la débil democracia ecuatoriana. No es nuevo, Juan Javier, tú lo sabes, todos lo sabemos. Se reitera, y esto es pues el ciclo infernal en el cual se encuentra el país, lo cual prueba que por más de que cambien nombres y vengan nuevas caras al poder, finalmente los esquemas de poder y los esquemas de comprensión de lo que tienen que hacer los políticos en un país no cambian. José, el legislador Villavicencio le ha pedido al presidente Lasso que ejecute la muerte cruzada. ¿Le conviene al gobierno de Lasso adelantar elecciones? Ahí hay dos temas, Juan Javier. El primero es la muerte cruzada como mecanismo para zanjar el momento, y me parece que yo no creo que el presidente en este momento vaya a tener la opción de usar la muerte cruzada. Me parece que la dinámica de los factores de poder en este momento que en el país son los más importantes son Correa, por un lado, Leonidas Issa, por otro, y también, por supuesto, el Partido Social Cristiano en su reacción tras la debacle que sufrió en el país, y particularmente en Guayas y Guayaquil, van a hacer pensar que al presidente le van a empujar hacia esa salida por una razón muy sencilla, y es que no hay otro mecanismo que ellos vean sino apurar las elecciones por conveniencia para el partido de Correa, y en casos por arreglo de cuentas y por estrategia política en el caso del señor Issa. Me parece entonces ahí que ahí hay un tema que no es de opción, sino básicamente me parece que va a ser una respuesta que va a tener que tener el presidente si estos partidos lo empujan hacia esa salida, y esto lo harían con una presión de juicio político o de cualquier otro mecanismo en la Asamblea. Ese es un tema. El otro tema es si eso le conviene o no al país. Bueno, al presidente, reitero, si no le queda otra salida, tiene que buscar por esa. Y al país, pues no, al país no le convendría estar en estos saltos de estar cambiando los plazos, pero Juan Javier, políticamente es muy posible que en este momento sea más dable pensar que el presidente pueda tener esa salida política para reconstituirse, para reconstituir lo que en un momento dado fue todo su bloque electoral, y no en 2 años, va a estar más débil. Entonces, me parece que ahí hay un tema, uno, de si lo van a empujar a tomar esa decisión; 2, si el presidente no tiene otra opción; y 3, de si es el momento más oportuno, y me parece que si es ahorita o en 2 años, me parece que ahorita es mejor para él, no forzosamente para el país todo esto, pero es así. José Hernández, gracias por venir a Punto de Orden temprano en la mañana, o bueno, ya no tan temprano, pero en todo caso en la mañana. Hoy empezamos a oír a unos correístas entusiasmados diciendo es que ahora vamos a regresar con todo, y veo también ahí algunos asustados que dicen, uy, es que ahora va a volver Correa y estamos preocupadísimos porque han ganado 2 prefecturas o 3 prefecturas y 2 alcaldías importantes. ¿Hasta qué punto es preocupante el hecho de que la Revolución Ciudadana haya tenido este relativo éxito en las elecciones? Bueno, preocupante siempre es, Eduardo, buenos días, siempre es preocupante
para una democracia que fuerzas antidemocráticas tengan opción de poder. Eso siempre es aquí y en cualquier otro lado. Pero me parece a mí que el correísmo siempre, y de eso ha vivido, se ha convertido en una suerte de fantasma, ¿no? De cuco, ¿no? Diciendo ya mismo llego, ya mismo llego. Correa pasó por aquí en el 2018 y le fue muy mal. Recordemos que hubo pueblos en los cuales tuvo que ser recuperado por la fuerza pública. Hubo pueblos que lo recibieron a punta de huevos. O sea, no es que le fue. Y recordemos ese discurso que echó en Guayaquil, ¿no? En un palco, no recuerdo la calle, ¿no? Que parecía que había nube de gente en la calle. Lamentablemente, para la persona que estaba filmando al lado suyo, abrió un poco el visor, y en ese momento nos dimos cuenta que si había 400 personas era ser generoso en el conteo. Entonces me parece que Correa también en eso es un fantasma. Dos, Eduardo, las cifras dicen que Correa gana Quito y gana Guayaquil y Guayas, pero si bien en Guayaquil las cifras del señor Aquiles es del 39%, en Quito gana con el 25%. Estamos hablando que si hay un promedio de 28%, esto habrá que mirar cuando se termine toda la votación, cuál es el real promedio en términos numéricos, ¿no? Eso da alguna idea, no sirve del todo o no hace del todo el análisis, pero ayuda. Si tiene un 28%, vamos a ser generosos, un 30%. Estamos hablando de que si después el señor Issa y toda la izquierda, digamos, toda esta izquierda jurásica suma, pongámosle otro 10% siendo generoso entre todo un montón de fuerzas. Bueno, estamos hablando de un 60% del electorado del Ecuador, donde Correa no entra. Entonces, y hay un tercer punto, Eduardo. Cuando uno mira la consulta popular, mucha gente dice que Lazo perdió la consulta, entonces ahora tiene que renunciar, lo que dice el señor Issa. Bueno, no vimos que eso pasó en Chile, por ejemplo, con el señor Boris, no pasó, no renunció, y nadie le pidió que se fuera. El tema de perder una consulta, claro que es un tema político, pero es normal en una democracia. Deberíamos pensar que es normal que un ejecutivo pregunte a la gente muchas cosas, unas gana, otras pierde. Pero vamos a suponer que eso hace oficio de elemento político mayor en el análisis para decir, ok, perdió esto, entonces eso le crea un enorme problema. Bueno, ¿por qué? Porque hubo 52%, porque hubo 55% en algunas preguntas. Bueno, ¿y qué hacemos con el 45% o 48% del otro lado? Eso no son votos. Eso no son votos. Entonces, Lazo también tiene lo suyo si sabe jugar, ¿no? Si algún día el presidente deja de ser necio y atiende la realidad. No digo a los analistas, no digo a la gente que de buena fe o de crítica pura le ha dicho desde el comienzo todos los errores que ha cometido en su gobierno, este descobijamiento que hay absolutamente político que tiene esta soledad en el análisis y en la visión política, un equipo absolutamente hecho de amigos y no de profesionales. Es decir, todo eso se le ha dicho. Pero vamos a suponer que el presidente atiende eso, es lo que ha dicho que va a hacer, que está haciendo, y las medidas que se supone que está tomando las va a anunciar la semana que viene. Ok, vamos a suponer que el presidente atiende y se recompone. Hay votos, Eduardo, hay votos. Entonces me parece que todo este tema del cuco de Correa, pues me parece que hay que ponerlo también en su dimensión. Sí, gracias, José. José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Los saluda Esteban Novoa. Efectivamente, al inicio del programa hacíamos un análisis y matizábamos este triunfo, entre comillas, de Rafael Correa. Yo creo que la diferencia, por ejemplo, en Quito con Guayaquil está en que también Aquiles Álvarez tiene capital político, él.
por su gestión en Barcelona, creo que le dio algo de popularidad, y también Marcela Guiñaga creo que también tiene su capital político acá. A diferencia de Quito, en que quizás sí el endoso de votos fue mayor, y allá pues el porcentaje con el que se gana es menor. Adicionalmente, Correa no puede ser candidato por diversas razones, etcétera. Ahora, quisiera analizar con usted el timing de la consulta del gobierno. Es decir, quizás la consulta debió haberse hecho, por ejemplo, después de terminar el plan de vacunación, cuando el capital político era mucho mejor, como por ejemplo lo hizo Lenín Moreno en el 2018, que lanzó la consulta justo después de tomar posesión, un par de meses, y nosotros fuimos a votar en febrero de 2018. Aquí se hace a mitad de mandato, ya con un desgaste político, y también vimos que las izquierdas se unieron para el no. Es decir, hubo una organización ideológica, me parece, para que se vote en contra del presidente por el no. Entonces, ¿qué opina usted respecto de los resultados? Y también respecto a un poco la diferencia que hubo, por ejemplo, vi un artículo me parece que fue en el portal Cuatro Pelagatos, en donde se dice que en donde más sicariatos hay, sí ganó la extradición, que es en Guayas. Entonces, ¿qué lectura le da usted a la consulta, el timing y los resultados a nivel país, en donde en la sierra se votó más no, y en la costa, quizás en Guayas, que es la provincia más poblada, se votó por el sí? Gracias, Esteban. A ver, me parece que yo creo que en tu pregunta estaban las respuestas. O sea, uno, el timing fatal. Fatal porque eso lo que prueba de nuevo es esta falta de olfato político y de oficio político, más que de olfato, de oficio político que hay en la presidencia de la República. Hay muy poquitos políticos, y el presidente tiene una visión muy curiosa de cómo gobierna, es decir, generando una suerte de fragmentación en el interior de su gobierno, y haciendo que Jiménez sea el patrón de la política, que Arosemena sea el patrón de la economía, que Holguín sea el patrón de las relaciones exteriores, y prácticamente no haya entre ellos vasos comunicantes que permitan tejer el análisis y la estrategia política del conjunto y de la operación tanto administrativa como política del gobierno. Entonces, hay errores garrafales en el punto de vista de la operación misma, de cómo funciona la presidencia de la República, y eso depende del presidente de la República. Entonces, un punto es ese, timing fatal. Dos, las preguntas, o sea, o sea, el problema de las preguntas es concomitante, digamos, a un hecho político que el gobierno no tuvo en cuenta, y que lamentablemente se le dijo, y mucha gente le dijo, y finalmente el presidente tampoco atendieron a eso, y es que en Ecuador y en Latinoamérica en general la gente vota por quién pregunta y no por qué se pregunta. No estamos en Suiza. Yo usé ese ejemplo en algunas notas que puse precisamente reflexionando sobre el tema. En Suiza la gente no mira a quién pregunta, no le importa si es el consejo de la ciudad, si es el cantonal, no pregunta, le importa qué le están preguntando, y mide qué le están preguntando en función de su calidad de vida y de su vida. Pero en Ecuador eso no ocurre. Entonces, un segundo problema es ese. Y un tercer problema es que finalmente el hecho de cómo el gobierno se organizó tenía que mirar, y no lo hizo, cuáles son finalmente sus aliados. Y el gobierno lamentablemente tiene una carencia política, pero es franciscano en ese tema también. Entonces es penoso ver cómo Jiménez, por ejemplo, no tiene visión política, y eso se ha dicho, pero el presidente tampoco ha atendido eso, y entonces nos dimos cuenta de que, en efecto, mientras la gente afuera hacía cargamontón, ¿no?
el gobierno francamente no tenía relevos de opinión, y la estrategia se hizo alrededor de unas chicas funcionarias, pues que lo hicieron bien. Nadie puede ir a criticar eso, pero eso no era lo suficiente, ni eso era totalmente lo políticamente necesario para ganar esa consulta. Siempre es grato conversar en estos micrófonos de política con José Hernández. José, la tienes clarísima. Mil gracias por esta entrevista, y leí tu artículo acerca de Rafael Correa, que ahora quiere patear a perros y gatos. Es más, editorialicé con ese artículo mi editorial el día de hoy. Gracias, José. Gracias a ti, a Juan Javier, a Eduardo, a Esteban y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias siempre por la invitación, y para todos un excelente día.